Hola, mi nombre es Nelly Hernández y en el día de hoy vamos a hablar sobre la mecánica de los fluidos. La hidrostática es la rama de la física que estudia lo que es los fluidos en equilibrio. Entonces, los teoremas que se encargan del estudio de esta son lo de Pascal, los principios de Pascal y lo de Arquímedes. La materia lo es todo en un lugar en el espacio, entonces esto indica que tienen tres formas de representarse: en sólido, gaseoso y líquido. Nosotros nos vamos a enfocar en los gaseosos y líquidos. Bueno, pero un ejemplo de cada una es que el sólido queda en reposo y con respecto a una fuerza externa se mantiene igual. El líquido las moléculas se mantienen en movimiento y pueden cambiar, al igual que el gas. Entonces, ¿a qué llamamos fluidos? Los fluidos es una propiedad que tiene una partícula de la materia en estado líquido y gaseoso, que se pueden deslizar y se pueden adaptar. Entonces, a eso nosotros le llamamos fluir. Fluido es toda sustancia que puede hacer una forma en un recipiente que lo contiene, y por esto tanto los fluidos como los gaseosos lo estudia la mecánica de los fluidos. La cantidad física en la cual se define el espacio ocupado por la materia es el volumen. Entonces, un ejemplo de esta es cuando nosotros tratamos de retener agua en la mano. Entonces el agua se nos va a deslizar de la mano porque el líquido esa es una de las características de los líquidos. La densidad es la concentración de la materia en un volumen que se puede definir como la propiedad de la materia concebida, conocida como la densidad o la masa específica. O sea, la densidad es la masa específica y esta es una cantidad física. Puede ser escalar, bueno, es escalar y nosotros la expresamos en masa y puede ser cada uno de los volúmenes determinados. Por ejemplo, su fórmula es densidad es igual a masa sobre el volumen, y inversamente es multiplicándolo. La masa de los fluidos es m por densidad por su volumen. El peso específico es el peso de un cuerpo en su volumen, entre su volumen. Entonces, esta es el peso entre W, entre volumen, o sea, dividido entre volumen, densidad, presión. La presión, bueno, antes de pasar a presión, como densidad, nosotros tenemos que, si nosotros comparamos y tenemos de igual tamaño un pedacito de metal y el de madera, y si no, es igual la densidad, igual como la sangre y el agua, es lo mismo, lo que hay que ver la densidad. Bien, entonces la presión es una magnitud física en la cual la unidad de fuerza, o sea, se mide en la unidad de fuerza sobre la superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica en determinada fuerza resultante sobre una superficie. Cuando una superficie plana A se aplica en una normal F de manera uniforme y perpendicularmente a la superficie de la presión. Entonces tenemos como la fórmula que P es igual, o sea, presión es igual a fuerza sobre A. En el sistema internacional equivale a un pascal y se define como la fuerza ejercida por un newton sobre la superficie de un metro cuadrado por segundo. Un metro cuadrado, perdón. En el principio de Arquímedes nosotros tenemos el por qué los barcos no se hunden, y siendo de acero, o sea, no se hunden, y también porque un submarino se queda como en un específico nivel del mar, o como el globo aerostático no se suspende en el aire. Esa respuesta la tiene el principio de Arquímedes, que indica la capacidad que posee un cuerpo de fluido que se denomina flotabilidad, y de esta depende la diferencia de densidad y fluido. Entonces Arquímedes establece que si un cuerpo se sumerge en un fluido, se recibe una fuerza hacia arriba con igual magnitud que el peso que está en la superficie, o sea, que está fluido desplazándose. Bien, entonces vamos a hablar sobre el principio de Pascal, que establece la presión que se ejerce en el líquido confinado, que se transmite por igual a cada punto de fluido.
Entonces, aquí yo tengo que el fluido en reposo se somete a un incremento, aumento o disminución de presión. Entonces aquí yo tengo como ejemplo, si nosotros confinamos en un cilindro, dos cilindros interconectados a través de su base, tenemos este modelo de la hidráulica, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que entonces el líquido del cilindro grande experimenta una diferencia de presión dada por F2 a A entre 2 y el pequeño es ejercida por F entre 1, por eso la fórmula es F1 entre A1 y es igual F2 a A2. Hasta aquí mi exposición, muchísimas gracias.